Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, tercera parte, sección primera. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia siglo XIX. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En escritos anteriores ya hemos tocado algunos de los puntos que detallaremos a continuación. Sin embargo, es importante volver a hacer un repaso cronológico dentro de la historia Rothschild para comprender cómo han influido en la historia hasta nuestros días. En el presente texto conoceremos el siglo XIX y repasaremos los líderes que se le han enfrentado en esta época, como en el capítulo tercero, añadiendo más detalles como los famosos protocolos de los sabios de Sion, para luego pasar al siglo XX, uno de los siglos más cargados de manipulaciones y engaños, tendientes al establecimiento del Estado sionista Rothschild de Israel. Volviendo a la cronología de Hitchcock, también es importante citar nombres y años de nacimiento de quienes han continuado el linaje de Mayer Amschel Bauer, quien luego cambió su apellido a Rothschild, que significa escudo rojo y se refiere a la estrella de 6 puntas. En 1773 nace Amschel Mayer Rothschild, primer hijo de Mayer Amschel Rothschild. Él, como todos sus hermanos que le seguirán, entrará en el negocio familiar a los 12 años. En 1774 nace Salomon Mayer Rothschild. En 1777 nace Nathan Mayer Rothschild. En 1788 nace Carl Mayer Rothschild. En 1792 nace Jacob James Mayer Rothschild. En 1796, Amschel Mayer Rothschild se casa con Eva Hanau. En 1800, Salomon Mayer Rothschild se casa con Caroline Stern. Es importante conocer esta dinastía porque también hablaremos de las reglas y normas que mantuvieron durante todo este tiempo, las cuales explican el secretismo con el que se manejaron y lo difícil que es rastrear a través de la historia oficial el hecho de que se trata de una única familia que ha manejado los destinos financieros de Occidente, manteniéndose absolutamente unidos como un verdadero clan a lo largo de los siglos, en el propósito principal de una dominación mundial. En 1808, Nathan Mayer Rothschild tiene su primer hijo, Lionel Nathan de Rothschild. Es importante esta descendencia porque los hijos más jóvenes tuvieron una incidencia importante en la familia. En 1810 muere Sir Francis Baring y Abraham Goldsmith. Esto deja a Nathan Mayer Rothschild como el banquero restante más importante de Inglaterra, casi sin competencia. Salomon Mayer Rothschild va a Viena, Austria, y establece el Banco
M. von Rothschild, un son, Rothschild e hijos. Comenzamos a ver cómo hay una expansión. Debían producirse casamientos y nacer personas para extender la influencia a través de bancos dentro de la familia. El siglo XIX, en sus comienzos, marcó la expansión de Rothschild a través de estos jóvenes que comenzaron a utilizar los recursos y poderes financieros de estas familias para extender su poder e influencia a lo largo de toda Europa y Estados Unidos. También, en 1812, muere Mayer Amschel Rothschild. Es muy importante que conozcamos las leyes específicas que establece en su testamento que la casa de los Rothschild deberían seguir en adelante. Todas las posiciones claves en el negocio de la familia solo serán ocupadas por miembros de la familia. A los miembros masculinos de la familia se les permitirá participar en el negocio familiar, que incluía a un reconocido sexto hijo bastardo secreto. Es importante señalar que Mayer Amschel Rothschild también tuvo 5 hijas. Así que hoy la extensión de la dinastía sionista Rothschild, sin llevar el nombre Rothschild, es larga y ancha. Y los judíos creen que la descendencia mixta de una madre judía es exclusivamente judía. La familia se fue casando entre los primeros primos y segundos primos para preservar la fortuna familiar. De los 18 matrimonios de los nietos de Mayer Amschel Rothschild, 16 eran entre primos hermanos, una práctica conocida como endogamia. No debía ser publicado ningún inventario público de sus propiedades. No debía ser iniciada ninguna acción legal en cuanto al valor de la herencia. El hijo mayor del hijo mayor se convertiría en el jefe de la familia. Esta condición solo podía ser revocada cuando la mayoría de la familia se pusiera de acuerdo en contra. Inmediatamente se da el caso y Nathan Mayer Rothschild es elegido jefe de la familia tras la muerte de su padre, Mayer Amschel Rothschild. En 1812, Jacob James Mayer Rothschild va a París, Francia, a establecer el banco Rothschild Frères. Nace Nathaniel de Rothschild, yerno de Jacob Mayer Rothschild. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.